Hola Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo va? Acá estamos. Acá estamos en la dulce espera. Eh, Una jornada agitada la de hoy. Uf. Gio, hola Gio. Hola, Marce, hola, Nardo. Hola a todos. Hola Giovanna. Escucha, vos empezás a poner algunas reglas, nosotros somos los más grandes. Por ejemplo, Guillermina y Máximo. Tienen foto, ¿entendés? De que fueron a un casamiento y le clavaron foto. No hay manera de sostenerlo esto después. Ahora entra el doctor Arevalo, va a ver cómo le hace poner foto a todo. No, pero el tema es que yo puedo poner una foto, pero, ¿entendés? Como que no da el piné todavía. Mirá Máximo, ahí está mirando el sudeste, ¿entendés? Espera, así. Ahí está. Miren ahí. ¿Cómo va, Lisandro? ¿Todo bien vos? ¿Cómo andás? Bien, con jornadas largas. Uf, y calurosa. Sí. ¿Qué hace calor ahí? ¿En Mar del Plata? Sí. Está re pesado. ¿Vos dónde estás, Lisandro? Ahora estoy en Capital. Ah, yo pensé que andaba por acá. No, desde julio que estoy acá en Capital. ¿Ya cómo está el tema? La verdad que es espectacular. 10 puntos. Ya se habilitó todo, ya no hay casi ninguna restricción, nada. Bueno, me pasa fuego, por favor, Leo.
Leo, ¿estuviste leyendo los casos o no? Los repasé, más que los casos, repasé lo de tentativa. ¿El 25? Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con la parte del intercrimini, ¿no? Sí, pero me parece que lo más importante es que hay varias escuelas. Entonces, dependiendo de qué teoría apliques, es cómo lo vas a resolver. Sí. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Anda por ahí? Sí. Buenas tardes, doctor. Ahí está. ¿Cómo le va? Doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno. A ver. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, les hice llegar el día de ayer unos trabajos prácticos, unos casos, más que nada, para poder conversar el día de hoy algunas cuestiones vinculadas a el tema tentativa, ¿sí? Ya la próxima semana están rindiendo, ¿no es cierto? Sí, sí, el lunes. ¿Y cómo la ven? Nadie tiene obligación de declarar en su contra. No, no. Bueno, ese es, digamos, es un dato objetivo, ¿no? Les cuento también otro dato objetivo. Les comenté el tema del horario, ¿no? Que se va a cortar a 40 minutos el examen. Consejito, y esto tómenlo gratis. Nosotros vamos a estar mirando los números de IP, ¿sí? Esto significa que si hay más de una conexión que comparte número de IP, probablemente tenga dificultades para aprobar la materia. ¿Qué significa compartir número de IP? Significa estar conectado desde el mismo punto de acceso a la red de Internet. ¿Está? Le digo más que nada para que se ahorren una circunstancia innecesariamente dolorosa, son lo suficientemente capaz como para pasar el examen sin necesidad de acudir a nada de ello. Pero como esto seguramente no desalienta a todos, a los demás buena suerte.
Entraron al tema, vieron el tema. Antes de empezar con los casos, cuéntenme si tienen algún tipo de duda, si hay algo que de la clase de tentativa que vieron o de los temas o material que utilizaron ha quedado de algún modo explicado de una manera que no convenció, que no les permitió cerrar algún tipo de contenido. Así podemos ir avanzando sobre el punto, si es necesario, y si no, pasamos al tema de casos prácticos. Hoy somos tengo muy una cosa. poquitos, están todos de duelo por Maradona. ¿Qué pasó? No, profe, deben estar rindiendo algunos. Escúcheme, Espinosa, usted todavía no se recibió de abogada, deje de ser defensora de pobre y ausente. No, digo, como ayer rindieron todos humanos, por ahí hoy rindieron. No, independientemente de las cámaras prendidas o apagadas, hay poca gente. Por ejemplo, Moreno nos dejó el sombrerito ahí y se fue, y debe estar preparando un mate. Vuelva, Moreno, vuelva. Pero después no hay más que una pantalla, y de la pantalla estamos la mitad. 8, 9 comisiones que rondan los 100, ¿no? Pongamos que aprobaron el 60%, son 60, más 60, más 40, tenemos que estar cerca de 100. Pero bueno, se ve que hay mucha gente que ya no tiene dudas. A los que están acá les pregunto, ¿tienen dudas? ¿Algo no quedó claro? ¿Hay algún punto de lo que está explicado que no les permitió cerrar el tema tentativa? No digan, no, yo no sé qué dice acá, y me lean una parte del programa, porque eso no es tener dudas, eso es tener un abismo de conocimiento. La duda está cuando yo tengo algo. Ya le voy a dar la palabra, quédese tranquilo que lo vi levantar la mano. La duda es cuando yo, digamos, algo de la explicación no cerró o permite algún tipo de interpretación dual que puede llevar a error. ¿Sí? Entonces, comenzamos con Leonardo. Sí, doctor. A mí lo que no me termina de quedar claro es la teoría objetiva individual, para explicar lo que es tentativa. Dice, se toma en cuenta el cómo de la realización del verbo típico. Eso es lo que llevaría a definir de los actos necesarios de los actos que no tienen incidencia directa sobre el hecho. La verdad que en la teoría, ¿qué le pasa, Moreno? Cómprese un ventilador. ¿Qué le pasó? La están matando de calor ahí. La objetivo individual, como tantas teorías que intentan explicar lo inexplicable, o no lo inexplicable, lo difícilmente explicable. Es decir, cuando una persona sale del mundo de los actos preparatorios para ingresar al mundo de la tentativa, del comienzo de ejecución, que es teóricamente el momento en el que tendría algún tipo de responsabilidad penal a partir de los hechos cometidos. Lo cierto es que se buscó este nombre o esta posición que intenta mezclar la afectación objetiva y apreciable por terceros de la mano del plan concreto del autor. Por eso, cuando el elemento subjetivo intenta ser explicado, uno lo puede llegar a entender, ¿no? ¿Cuándo hay tentativa? Bueno, cuando conforme al plan del autor, el robo comenzó a ejecutarse, ¿sí? Cuando conforme al plan del autor, el homicidio empezó a practicarse. Cuando conforme al plan del autor, la maniobra de estafa ya ha comenzado. Pero eso no solamente tiene que estar en la entelequia del autor, sin ningún tipo de apreciación, porque, digamos, si yo tengo a una persona sentada acá, a mi lado,
y yo estoy quieto, uno podría decir, bueno, pero conforme al plan del autor, pareciera ser que ya empezó a matar, porque ya se le puso cerca, ya tiene a la víctima a tiro. Y sin embargo, objetivamente, el sujeto no ha demostrado ningún tipo de acto o afectación al bien jurídico, de modo tal que permita al tercero apreciar una puesta en peligro o una afectación, digamos, lesiva menor hacia el bien jurídico. Por eso es que lleva este tipo de esta teoría un componente dual. Es decir, este componente objetivo, o sea, la afectación hacia el bien jurídico apreciable desde el exterior, respetando el plan concreto del autor. Una mezcla, si se quiere, digamos que en algún punto explica o soluciona algunos desfasajes que en la teoría ni la formal objetiva, ni la material objetiva, ni mucho menos la subjetiva, lograban dar respuesta. Pero esa es más o menos la idea. Si vos te planteás o te preguntás cuándo el subjetivismo dentro de la teoría cobra importancia, bueno, justamente porque independientemente de lo apreciable exteriormente, hay que estarse a esta idea que tiene planeada el sujeto, y a partir de ahí comienza o no a valorarse el acto como inicio de la ejecución. No sé si es esa la duda que vos tenés o si hay algo más concreto. No, está bien. Es bastante clarificado. Planteando un ejemplo de la compra de un barbitúrico para... Me quedé sin sonido. Un momento, no te escucho. Se escucha. No, él se quedó sin sonido. ¿Ustedes escuchan? Se escucha, doctor. Sí. Bien, Segan, ¿usted me escucha? Bien. Ahora cuando vuelva el muchacho, continuamos. ¿Algún otro que tenga alguna duda? Así vamos avanzando. Profe, yo... Yo lo escucho, ¿eh? ¿Me escucha? Sí. Bueno. Si me puede explicar tentativa calificada, tentativa inidónea y... No, perdón, inacabada y acabada. Lisandro, voy a expresar lo mismo que acabo de decir al inicio. Si vos me decís, si me puede explicar tentativa acabada y tentativa inacabada, significa que ni lo leíste. Ahora, si vos me decís, no comprendo cuando en la tentativa acabada se afirma tal cosa, ahí entiendo que lo leíste y no lo comprendiste. Sí, lo leí. ¿Alcanzo a explicar? Yo te lo puedo explicar. No, sí, pintadito, yo te muestro los libros míos tan contrapintados. No me acuerdo qué dice el Cantar del mío Cid, ni el Quijote de la Mancha, por más que lo tenga pintado. El punto está la comprensión, lo que vos me puedas transmitir a mí. Brevemente, como para que tampoco te quedes con el sabor amargo de que no te quise explicar nada, te puedo decir que la tentativa acabada, o mejor dicho, el adjetivo de acabado o inacabado tiene que ver con el aporte del sujeto activo en el plan delictual. Y entonces será acabado cuando el aporte a los fines de verificarse el resultado deseado haya sido completo por parte del sujeto, ¿sí? Y será inacabado cuando
dentro del plan delictual, el aporte del sujeto no alcanza a ser suficiente como para que el resultado se haya producido. Paso a explicar. Cuando yo simplemente disparo contra un sujeto y lo hiero fatalmente, ¿esa tentativa es acabada o inacabada? Se dispara. Porque no hay chance. ¿Eh? Si dispara con el fin de matar y mata, es acabada, doctor. Sí, profe. Yo no dije que había matado, yo dije disparé contra un sujeto con la finalidad de matarlo. Sí, pero hubo un resultado. No, yo no te dije cuál era el resultado. No. ¿Vos me estás escuchando? No alcanzó para producir el resultado. Vos no me preguntaste cuál era el resultado. Si Claro. querés yo te digo cuál es el resultado. El sujeto agoniza. Es inacabada. Mientras agoniza, inacabada. Yo hice todo mi aporte para producir el resultado. ¿Cuál era el resultado deseado? La muerte. ¿Sí? Sí. Yo disparé una vez. Pero no hice todo mi aporte para que el resultado muerte se produjese. ¿Sí? Si yo, digamos, desarrollo todo de mí para que el resultado se produzca, la tentativa puede llegar a ser acabada. Ejemplo. Yo coloco una bomba. Y me retiro del lugar esperando que concurran al lugar, no sé, familiares, miembros de un grupo, etc. La bomba tiene un dispositivo de tiempo y entonces explotará cuando el tiempo se produzca. ¿Yo he realizado mi aporte íntegro para que el resultado se produzca? Sí. El aporte está realizado. Sí. Lo que no está realizado, ¿cuál es? Es el resultado. Pero el aporte, ¿qué más puede hacer el sujeto para producir el resultado? No puede adelantar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa tentativa, en este caso en donde lo único que resta transcurrir es tiempo, se considera una tentativa acabada, es decir, el aporte que tiene que hacer el sujeto no puede ser mayor. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que estaba a su alcance para hacer, lo hizo. El resultado no se produjo, estamos de acuerdo. Pero la tentativa, el aporte que tiene que hacer el sujeto, está completo. En el caso del homicidio, cuando él no se asegura la muerte, y como lo que deseaba era matarlo, claramente puede dar un aporte más. En el robo, cuando yo voy a robar a un kiosco y me encuentro con que el sujeto se resiste o me sale a correr hasta que yo no logro quedarme con las cosas, no logro apoderarme, mi aporte siempre puede tener una faceta más de complementarse. A veces es difícil distinguir el concepto de acabado e inacabado cuando lo asocio exclusivamente con ejemplos, ¿sí? Por eso es importante acudir a la teoría y a la marca diferencial de una y otra posición. En la tentativa inacabada, el sujeto no ha dado todo de sí, puede seguir sumando colaboración para la producción del resultado. En la tentativa acabada, el sujeto ha dado todo de sí, aun cuando el resultado depende de una cuestión de tiempo, nada más. Pero digamos, el desarrollo de su aporte, su colaboración con el iter criminis está completa. ¿Sí? Esa es la diferenciación entre uno y otro. Como la tentativa acabada supone que el sujeto ya terminó de hacer lo que tenía que hacer y está esperando que el delito produzca, o sea, se produzca, el resultado se produzca, cuando hablamos de
el Instituto del Desistimiento, la actividad que tiene que realizar el sujeto es distinta que si la tentativa es inacabada. ¿Sí? En la tentativa inacabada, para que el desistimiento se produzca, el sujeto tiene simplemente que dejar de hacer, dejar de avanzar en ese intercrimen. En la tentativa acabada no puede dejar de hacer porque ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ella colocó el dispositivo, lo puso en hora, lo aseguró y se fue. No tiene que dejar de hacer nada porque ya no le queda más nada por hacer. Entonces, en los casos de tentativa acabada, en vez de hablarse de desistimiento, se habla de arrepentimiento activo, que es lo mismo, digamos, que va a funcionar de un modo muy similar que el desistimiento, pero que tiene un nombre particular justamente por esta particularidad, que el aporte que ha hecho el sujeto está completo. ¿Sí? ¿Se entendió, Lisandro? Ahí volví, ¿ahora me escuchan? Yo lo escucho, Leonardo. Bien. Lo que le decía, doctor, que yo lo pensaba en el ejemplo, en el caso que usted daba, por ejemplo, de una persona sentada al lado para cometer un homicidio, que si yo compro, no sé, psicotrópicos con receta y todo para consumo propio o de familiar, no es un acto del plan, pero si yo los compro con el objetivo de envenenar al tercero, por más que sea la misma receta, la misma compra y el mismo fin, sí pasa a ser un acto del plan. Entonces, la misma acción, dependiendo la finalidad, se cambia si es tentativo o no. No, porque vos acordate que los actos preparatorios tienen como característica esencial esta posibilidad de su ambigüedad. Perfecto. Y la ambigüedad de esa compra de psicotrópicos es lo que permite que sea descartado del ámbito del acto preparatorio, del acto del comienzo de ejecución, para ser considerado un acto preparatorio. Es decir, yo, pastillas puedo comprar porque, no sé, veo cositas y el médico me dijo, mire, usted tómese esta porque si no los vende van a seguir apareciendo. O tengo algún otro tipo de problemita, ¿no? Me pongo nervioso, un tanto violento en los semáforos. Entonces el médico me dice, Arévalo, usted clávese 2 de estas y ahí va a empezar a amigarse con la vida y con el mundo. Fantástico. O puedo agarrar eso para suministrársela en una copa a una señorita con el fin de abusarla sexualmente. Digo, la compra admite una vaguedad o una multiplicidad de interpretaciones que uno no puede considerarla. Ahora, si yo agarro esa pastillita y la coloco en una copa, ya la conducta es otra. Ya, digamos, objetivamente apreciable desde un tercero, hay un acto que ya no tiene tanta vaguedad en la interpretación. ¿Se entiende? Es decir, por eso es que vos tenés que separar el acto preparatorio del comienzo de ejecución también a partir de los otros elementos, ¿no? Es decir, a ver, ¿y esto es claramente demostrativo? No es claramente demostrativo. Bueno, por más que sea dentro del plan del autor, porque, a ver, el plan del autor, uno cuando comete un homicidio, cuando la persona comete un homicidio, no uno, porque yo todavía no maté a nadie, yo no creo que se levante sin pensar en nada y que nunca se le cruzó, y que de repente, de la nada, un llamado místico le dice, matá, y arremete. Yo creo que viene sumando
una suerte de sinsabores, de disgustos, de inconvenientes, de malestares, y termina descargando el acto. Entonces, digamos, quizás, digamos, yo tengo, por ejemplo, a mi suegra la quiero limpiar, ¿no? Entonces, un día me compro un cuchillo, digo, no, es muy sangriento. Otro día compro veneno de rata, pero la verdad que no, a veces la tengo que llevar yo al hospital y se salva. Y otro día compro un arma de fuego, y entonces ahí digo, esta puede ser. Y un día la masijo. A mí si yo me voy a quedar en el plan del autor, es prácticamente remitirse a la teoría individual, en donde ingresar al ánimo del sujeto es una teoría absolutamente ciclópea. Por eso es que se habla de objetivo individual, es decir, cuando este plan del autor tiene en la exteriorización de los actos un carácter marcadamente definido hacia una finalidad que suponemos es ilícita. Sigan preguntando. Doctor, ¿le puedo pedir un ejemplo, por favor, de tentativa en el dolo eventual? No, porque ¿sabés cuál es el tema con el dolo eventual? Hay muchos autores que te van a explicar justamente eso. La tentativa es con dolo directo. La posibilidad de que recaiga en un dolo eventual hace que el acto sea sumamente complejo. ¿Sí? Porque la tentativa exige el fin de cometer un delito determinado. ¿Sí? Entonces, el fin de cometer uno lo asocia directamente con dolo directo. Porque en realidad el fin dentro de la comisión de hechos con dolo eventual no necesariamente está atado a la comisión del hecho, sino que se asume como que si se produce el resultado no importa y continúo. ¿Se entiende, Yamila? Entonces, de repente disparo al aire. Disparo al aire y si tengo que, y si se muere el del edificio que está al lado porque le entra un balazo, bueno, ya está, que se joda. ¿Sí? Entonces, en ese disparo al aire, la bala no le pegó al vecino que estaba en el balcón festejando el triunfo de Racing, pero pegó en la ventana. ¿Es tentativa de homicidio? ¿Usted qué me dice? No sé, yo la verdad es como un agujero negro en el que estoy, lo vi en una clase grabada del campus, en donde, no suya, en donde decían que se podía dar, el profesor que la daba, en los 3 tipos de dolo. Y estoy tratando de entenderlo desde ese día y buscando la oportunidad para preguntar, porque la verdad que no. Recién cuando usted dio el ejemplo de si alguien pusiera una pastilla, una medicación en una copa, tal vez si esa copa uno la dejara, no se la convidara a alguien y dejara, bueno, al que le toca, pero que después esa copa sea desechada. O sea, tiene que ser una imprudencia que tenga potencialidad, pero que no llegue a... Lo veo tan abstracto que por eso le pregunté. No. Pero bueno, a ver, por ahí hay algún profesor que comparte alguna otra posición. Desde mi punto de vista, y entiendo que la gran mayoría, no. La tentativa solo es imaginable en concepto de delitos mediante la modalidad de dolo directo. ¿Sí? Lo demás es un
un injerto que es difícil de clasificar, ¿sí? Es decir, estás al borde de crear un monstruo jurídico. Porque si yo, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? De que, digamos, uno dispara al aire para festejar, los demás están en un edificio cercano. Él debió haber pensado o debió haber previsto que algunos de esos disparos podían ir contra la gente del edificio, ¿sí? O sea, no apuntó, no quería matar, disparó. Y sabía que podía llegar a pegar. Y no le importó. Y supongamos que al fulano lo mató. Nadie va a dudar en decir, esto es un homicidio con dolo eventual. Mire usted, señor, usted debió imaginarse, ¿no? Debió haber previsto, debió haber... Lo produjo, no le importó, siguió actuando, siguió ocasionando el hecho. Bueno, entonces responde a título de dolo eventual. Ahora, esa bala no lo mató, pegó al lado, pegó en la cortina. O sea, tentativa de homicidio con dolo eventual. Es decir, usted lo quiso matar. En realidad debió haber previsto que lo podía llegar a matar. Pero no lo mató. Entonces, como debió haber previsto lo que no previó, es un engendro. Desde mi humilde opinión, desde mi humilde opinión, solamente es asimilable el concepto de tentativa con el delito, con la modalidad de dolo directo. Y si no, habrá que preguntarle, no sé si la clase del campus está subida por Juan Pablo, por Facundo o por Sí, esta Marcelo. comisión, es otro profesor. Pero cuando lo escuché, quedé y dije, bueno, lo voy a preguntar, y porque no la veía por ningún lado tampoco. Ustedes vieron el manual de Zaffaroni. ¿Han seguido el punto sobre ahí? Yo creo que había un párrafo que lo había marcado. Bueno, ahora te lo voy a encontrar el parrafito que había marcado y voy a tratar de referírtelo para que lo busques y los cites, ¿sí? Continúen al ver si hay alguna otra pregunta y después vuelvo con Yamila. No me olvido de lo tuyo, Yamila. Pregunten. Si hay alguna otra duda. Pasamos al... Miren. Fíjense, los ejemplos que pone Zaffaroni con relación a la posibilidad del dolo eventual, ¿sí? Él dice, sí, corresponde. Dice, por otra parte, le dice, la tentativa no puede tener lugar, con dolo eventual. La referencia al delito determinado del 42 no excluye la posibilidad de la tentativa con dolo eventual. Fantástico. Tanto razones históricas como dogmáticas indican que la palabra determinado significa que la ley ha optado por excluir la fórmula del 42 y de sus consecuencias penales, las tentativas de delito contra la vida y la integridad física cometidas con dolo de ímpetu. Es decir, excluye esa formulación y no otras.
Este es el que responde a una reacción súbita, poco planificada, etcétera, etcétera, desarrolla lo que es el dolo de ímpetu. No debe confundirse el problema del dolo eventual con el requerimiento de una decisión cierta y procesalmente probada de obtener el resultado o abarcativa de su producción, porque sin ella directamente no existe dolo. En el supuesto en donde la gente se reserva la resolución para la ocasión en que se presente cierta circunstancia. Por el contrario, hay decisión cuando un sujeto ya ha tomado la resolución y solo deja la ejecución condicionada a cierto requisito. En consecuencia, existe decisión en los siguientes casos, y pone ejemplos. En el caso de que en la frontera no las dejen sacar legalmente, cuando el médico inspecciona a la embarazada para saber si el aborto no es peligroso, pero con la decisión de hacerlo en el caso de que no lo sea. Cuando no la habrá si posterga la decisión para después del reconocimiento. Cuando se da comida envenenada al perro condicionado el robo a que se la coma. Nada, son chinos, insisto. La posibilidad o la interpretación que hace Zaffaroni de decir que cuando el 42 habla de delito determinado es excluir el dolo de ímpetu, no alcanza a ser suficiente. No encuentro dentro de lo que pueda llegar a ser los casos de eventualidad en la interpretación del dolo, posibilidad de conjeturar la tentativa. Opiniones varias. Yo no tengo en mi presente hechos en la jurisprudencia que se admitan, pero bueno, puede llegar a verlo. Seguidores de Zaffaroni hay muchos, así que es una cuestión de interpretación. Yamila, por mi parte, te digo que la respuesta, si tuviese que hacer la pregunta, sería que no es posible. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿vieron los casos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. A ver, ahí. Ahí está. Espérame, ¿quién lo quiere leer? Yo lo tengo acá traducido. Yo leo. Hay uno que estaba, el Roña, le cambié Family Game por Play 4, pero bueno. Dale, Rocío, te escucho. Yo leo, profe. Bueno, lea. ¿Cuál leo primero? El del Roña, y arrancamos Bien. con el del Roña. Bueno, caso 3. Ah, lo tenés en el telefonito. Sí. Nos mandaron las fotos. Sí, dos me quedaron al revés. Ah, bueno. Enreña sabía que sus vecinos se habían ido de vacaciones por todo el mes de enero y había planeado entrar a la casa de aquellos para llevarse el Family Game que tanto le gustaba. El 10 de enero rompió una persiana e ingresó a la finca. Mas cuando estaba por llevarse el juego, vio por la ventana a la vecinita de enfrente, de quien estaba enamorado. Ante la posibilidad de charlar con ella, decidió que, como todavía le quedaban 20 días por delante para hacerse con su botín, lo dejaría para otro día y salió de la casa sin llevarse nada. Bien. ¿Qué problema plantea el caso? Si hay o no desistimiento. Claramente. Si hay desistimiento. ¿Hay desistimiento? Sí. ¿Quién dice que sí? Para mí no. Si bien hay un inicio de la acción, porque para entrar en la casa ya inició, la acción exteriorizó la parte del robo, después desiste de finalizar el acto.
Ujú. Bien. ¿Quién dice que no hay desistimiento? Yo. El Chapulín Para mí Colorado. tampoco. Victoria, te escucho. Porque para mí desiste porque aparece la vecina por ese hecho, entonces no es como un desistimiento voluntario, sino que por ese hecho objetivo abandona la acción. ¿El caso dice que aparece la vecina o dice que él ve a la vecina? El B. B. ¿No? Es decisión propia. ¿Quién habló? ¿Quién dijo que es decisión propia? Yo, Candelaria. Candelaria, allá abajo. Sí, bien. ¿Te parece que es decisión propia? Sí, y Que además no no tiene ningún aclara tipo si... de condicionamiento. Sí, está el condicionamiento, pero es decisión propia, porque está la vecina enfrente, no es que la vecina aparece. Además, no, en ningún momento no aclara si se consuma la acción en los próximos 20 días, eso queda inconcluso. No. Candelaria, está claro que eso no forma parte del caso. Lo que forma parte del caso ¿es condicionado que él se vaya del lugar? Para ¿Algo mí, condiciona para que él para se mí, vaya del lugar? para mí lo Voluntario. condiciona el haber visto a la vecina, pero él no desiste porque él tiene tiempo todavía de poder realizar el hecho en esos 20 días. Yo discrepo ahí con Beatriz. Para mí no hay nada que lo condicione más que una decisión propia, en este caso, irse a Exacto. hablar con la vecina. Exacto. Sí, tal Profe, cual. yo tengo entendido que un requisito del desistimiento es que esa voluntad de desistir sea definitiva. No se consideraría desistimiento a alguien que dice, bueno, está lloviendo hoy, no robo, y voy mañana que no llueve. Sería lo mismo que en este caso. No es definitiva la voluntad de desistir. Entonces, yo no lo consideraría desistimiento. No, a ver, no, en ese punto ahí yo no comparto. ¿Desistimiento voluntario? ¿Cómo? ¿Una ausencia de desistimiento voluntario? Vamos a tratar de clarificar. La voluntariedad o el condicionamiento tienen que ver con que el sujeto en el desarrollo de la acción esté en condiciones de poder decidir libremente si quiere continuar o no con el desarrollo del iter criminis. La vecinita apareció, pero no lo condiciona, no le dice, ojito que te estoy mirando, picarón. No le dice nada de eso. La vecinita ni siquiera sabía que estaba ahí. La vecinita está en su casa. Él ve a la vecina. Entonces, lo que lo condiciona a él es un condicionamiento interno, es decir, su enamoramiento por la vecina, pero en modo alguno hay algún agente externo o medio de defensa de algún modo apreciable exteriormente que al sujeto lo lleve a desistir del plan. Él dice, interiormente dice, vuelvo otro día, tengo tiempo. Bueno, cuando otro día vuelvas y llegues a entrar a la casa, estarás otra vez en tentativa. Mientras tanto, si vos dejás de robar, desistís. ¿Sí? Voluntariamente. En principio hay desistimiento y es libre. ¿Sí? Tenemos otro inconveniente en el caso. ¿Cuál es? La violación de morada. Ya se inició la acción. ¿Quién dijo la violación de morada? Yo, Yamila. Yamila. ¿Y nada más? Los daños, la rotura.
Claro. Que provocó para entrar. Claro. Claro. Los daños y la violación de domicilio. ¿Sí? Esos son delitos que están consumados. Entonces, si bien está desistida la tentativa de robo agravado, está consumado el delito de daño y el delito de violación de domicilio. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. El desistimiento no es desistimiento de todo. El desistimiento no excluye justamente los delitos menores que están agotados, que han sido agotados. El daño está agotado, la violación de domicilio está agotada. Está consumado. No agotado, consumado. ¿Sí? ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Carolina me llamo. Entonces, ¿sería un tipo de tentativa calificada? ¿Por qué le llamas tentativa calificada? Porque yo tengo que es cuando una tentativa que en el interín de querer cometer un delito, simultáneamente se cometió otro. Sí. Entonces, si la persona intenta entrar para cometer el delito de hurto, pero a su vez comete el delito de daño que se ocasionaron y el delito de la entrada a la propiedad, Sí. estaría cometiendo simultáneamente otros delitos. Sí, sí. Si esa es la definición correcta, estamos dentro de una tentativa calificada. Eso es ¿Sí? lo que yo tengo de Zaffaroni. Sí, sí, sí. Esa es una de las diferencias que pueden llegar a existir entre distintos autores, ¿no? Que algunos que traten clasificaciones que para otros no aparezcan y que en el programa pueden o no pueden aparecer. Claro. Pero sí, es correcto. ¿Tá? Este es el punto. Es decir, yo realizo y en el curso de la realización se van cometiendo otros hechos. Estos hechos están sometidos, el sujeto deberá responder penalmente. Luego, recién cuando en otro momento decida volver a ingresar, pues bien, ahí veremos si está o no incurso en un hecho tentado o consumado. Claro, lo que yo tenía también es que, por ejemplo, cuando él desiste de la tentativa, en este caso de hurto, no se convierte como atípica, pero la tipicidad del delito consumado, que son los otros dos delitos, no es atípica, es típica, entonces va a ser... Claro, por supuesto. No desiste Por de supuesto. eso. Sí, está bien. Bien. ¿Listo? Sobre el tema 1, ¿alguna otra duda sobre el caso 1? Vamos con el 2. ¿Lo leo, profe? ¿Sí? Caso 5. Dedos rápidos. Era un especialista en hurtar dinero de bolsillos ajenos en los colectivos y subtes. Un día vio a una joven que guardaba en el bolsillo de su pantalón el dinero que acababa de extraer del cajero automático y subió al subte detrás de ella. Pese a sus reiterados intentos de sacarle el dinero, como el pantalón de la joven era muy ajustado, no encontraba la forma de hacerlo sin que ésta se diera cuenta. Cansado y desilusionado, descendió de la siguiente estación sin haber logrado su cometido. ¿Sí? Hay un desistimiento involuntario. No pasó nada, en realidad. Una tentativa inacabada. Hay tentativa inacabada para mí, sí. Tentativa inacabada. Mira. Bueno. No, Yo les hago una pregunta. ¿Hubo comienzo de ejecución? ¿Hubo tentativa? No. Quedó en la idea idónea y preparatoria, pero nunca arrancó la ejecución. No, acá dice que pese a sus reiterados intentos de sacarle el dinero, así que para mí sí hubo principio de ejecución. Pero sí. los reiterados intentos, ¿en qué consistieron? Mirar cómo Me sacarlo. baso en el texto puro que está en el caso 5. Sí, por eso lo digo, pero fíjate que el texto sigue. No encontraba la forma de hacerlo, dice. No encontraba la forma de hacerlo,
O sea, el intento era simplemente Claro, psíquico. claro. No encontraba la forma de hacerlo sin que la chica se diese cuenta, porque el pantalón estaba muy ajustado. ¿Sí? Entonces, sabía que iba a Habla ser que ya te metió ni los descubierto. dedos ni las manos. Sabía que iba a ser descubierto. Entonces, se coloca de un lado, se coloca del otro, se coloca, pero son actos meramente preparatorios. Nunca pasó de ese estamento. ¿Sí? Nunca pasó de ese estamento. Nunca hubo comienzo de ejecución. Salvo que tengamos una interpretación más cercana a la teoría individual y al objetivo individual. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a pensar que un sujeto con antecedentes por hurtos, que se coloca cercano a una persona que se la sabe, que acaba de ir al cajero, estamos rozando de muy cerquita un derecho penal de autor. Porque si Dedos Rápidos no hubiese sido Dedos Rápidos y era Juan Ramírez, por ahí era simplemente observado por un tercero como alguien que no se animaba a chamullarse a la señorita que le gustaba. O a una persona que quería entablar algún tipo de diálogo y no se animaba. O un degenerado que está buscando hacer algún acto de tocamiento. Digamos, las interpretaciones son muchas. Solamente teniendo esta información de que el sujeto era un ladrón, a nosotros nos surge la idea de que comenzó su ejecución. ¿Sí? Manu. Insisto, no nos quedemos exclusivamente con el plan individual del autor. Porque si no, la teoría deja de ser una teoría objetivo individual y pasa a ser una teoría individual, subjetiva, puramente subjetiva. En donde saber o no, en algún punto, va a llegar a la ficción de que nosotros suponemos en función de los antecedentes. Y eso no es ni más ni menos que construir de a poquito un derecho penal de autor. ¿Sí? Ignacio, ¿me querés decir algo? Profe, Ignacio. ¿pueden apagar los micrófonos? Me van a dejar sordos. Bueno, continuamos con el otro caso. ¿Quién lee? Yo leo. Le escucho. Caso 16. X falsifica la firma de Z en un pagaré y se presenta ante la justicia comercial reclamando su pago. Mediante una pericia caligráfica que se realiza a pedido de Z, quien interpone una excepción de falsedad de título, se determina que la firma no le pertenece. Ante esta situación, Z formula una denuncia penal por estafa procesal. En su defensa, X alega el haber desistido por delito por cuanto decidió libremente no avanzar en el iter criminis, dado que no presentó ningún escrito impulsando el proceso ejecutivo. Bien. Acá también estamos en un supuesto de desistimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Hay o no hay desistimiento? No, no hay. Él no continuó con la Fue acción realizado porque fue descubierto. ¿Qué más? No hay desistimiento, el verbo típico se cometió. Lo que pasa es que lo que no hizo la cobranza es otro verbo típico, pero la falsificación existe. ¿Que él desistió? No. No, porque... ¿Cuándo podría haber desistido?
antes de presentarse a la Estaba por firmar. pago. No lo hizo. ¿Cómo? Él pudo haber desistido antes de presentarse a la justicia para reclamar su pago, pero ella se había presentado. Después dijo que no había hecho el proceso, pero ya lo había hecho en realidad. Si él en algún momento, por la razón que sea, dice, no lo voy a presentar, no lo voy a cobrar. Va a ver el abogado, supongamos, y no lo presenta. ¿Hay desistimiento? No, de la falsificación no. De la falsificación no. De lo que hay desistimiento es de la estafa procesal. Claro, del cobro de ese pagaré. ¿Está? De la estafa procesal. La falsificación ya estaba hecha. Sí. Pero la falsificación de instrumentos privados a nosotros nos va de costadito. Nos interesan la falsificación de los instrumentos públicos. ¿Sí? En definitiva, más allá del reclamo civil que corresponda, lo cierto es que la estafa, la maniobra para la cual, o sea, digamos, esto es un medio para, ¿no? La falsificación del instrumento privado es un medio para, es desarrollo este ardid para lograr en su efecto. Si ese para posterior no lo utilizo, medio como que queda en la nada. Si yo nunca ejecuto ese documento, el acto queda sin desplegar ningún tipo de efecto jurídico. ¿Estamos? Último caso. Caso 19. Sí. A ingresar a un comercio portando un arma de fuego con el propósito de sustraer dinero. Ingresa a un comercio portando un arma de fuego con el propósito de sustraer dinero. En el momento de apuntar con el arma en el lugar, ante la expresión de su rostro, se arrepiente de lo ocurrido y abandona sin más su propósito. Hay desistimiento y se abandona el lugar. ¿Por qué la víctima se resiste al robo y no está dispuesta a golpearla? No. Hay desistimiento, punto. Y se abandona el lugar porque la víctima se resiste al robo y no está dispuesta a golpearla. En el supuesto anterior, A se encontraba acompañado de B, quien a manera de campana se colocó en la puerta del comercio. B, arrepentido de su obrar en el momento en que va a extraer el arma A, abandona el lugar. ¿Hay desistimiento? Y si se hubiera retirado antes de que A extrajera el arma, ¿existe tentativa por parte de B? Analice la conducta de B. Si éste se hubiera retirado del lugar luego de advertir la resistencia del dueño del local ante A. Esto es más complejo. ¿Sí? Es más complejo. Vamos con el primer punto. ¿Hay desistimiento? Para el primer supuesto, sí. El sujeto entra, ve la cara de espanto, ¿no? Ve la cara de espanto y dice, no. Esto no corresponde, esto no va, esto va a terminar mal. Chao. ¿Sí? En ese presupuesto sí hay desistimiento. ¿Qué lo motiva? ¿Hay algo que ponga en duda el plan que él desarrolló? Pareciera ser que hay, si se quiere, algún tipo de condicionamiento moral propio, interno del sujeto, ¿no? Arrepentimiento. Sí. ¡Basta! En este caso, digamos, la posibilidad de sancionar ese robo se ve disminuida, ¿sí? No, mire, usted no me asustó, usted no dijo nada, usted se puso a llorar y a mí me dio pena y yo me fui. Si a mí me agarran a los 10 metros, me podrán llegar a decir, mire, ¿sabe qué? Usted no tiene permiso para andar con un arma en la vía pública, pero nadie me va a poder decir, usted empezó a robar. Entonces, sí, yo empecé a robar, pero inmediatamente dejé de robar. Profe. Dejé el camino que venía desarrollando. ¿Sí?
Dale, que sos maricón, concha seca. Señor Molina. Señor Molina. Molina. El micrófono. Bien, continuamos. ¿Alguno le puede mandar un mensajito? Salen bien, profe. Usted lo puede silenciar igual. Ya está. Botón y se acabó. Le decía, el segundo supuesto es un poco más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que describe el caso? La resistencia por parte de la víctima, a diferencia del primer supuesto. Hay resistencia por parte de la víctima y él, porque no quiere agredir mayormente a la víctima, decide retirarse. ¿Sí? Acá el caso es distinto. Acá el caso es distinto. ¿Sí? Fíjense la norma. ¿Tienen el código a mano? Se lo voy a leer yo porque por ahí no lo tienen a mano. ¿Tienen a mano, sí o no? Sí. Sí. Bueno, Sí. dice. No estará sujeto a pena cuando se desistiere voluntariamente del delito. Esta interpretación de voluntariedad en el desistimiento habla o exige como parámetro objetivo ponderable que la decisión de abortar el plan delictivo sea absolutamente libre. No haya motivación externa, tanto por parte de la gente como por parte de elementos predispuestos por el agente. ¿Sí? Van a decir, puede ser que yo desista porque escucho al dueño de la casa que se despierta y entonces va a oponerme resistencia, entonces me voy antes de generar un forcejeo, o puede haber desistimiento cuando yo ingreso a la casa y pese a no haber nadie, empieza a sonar una sirena, en cuyo caso yo no tuve interacción con ninguna otra persona, pero hay un elemento o un objeto predispuesto que es la alarma que empieza a activarse y entonces me convence a mí de que en vez de ser descubierto prefiero salvarme. ¿Estamos? Bien. Para que el desistimiento voluntario tenga efectos de liberar la sanción, justamente debe estar motivado en una libre decisión de dar marcha atrás con el plan delictivo. La libre decisión de dar marcha atrás con el plan delictivo no significa que cada vez que no se pueda llegar a dar el plan tal y como yo había previsto, hay posibilidades de desistimiento, ¿sí? Porque en este caso, el sujeto ingresó al comercio, esgrimió el arma, pensó que con esto iba a ser suficiente y se encontró con una resistencia por parte de la víctima. Esa motivación moral que a él lo conmueve y decir, no, yo no lo quiero golpear, entonces me voy a retirar, yo no quiero avanzar, no quiero ser violento, entonces me retiro o abandono, es una motivación, si se quiere, que debió haber adoptado en el momento previo, antes de comenzar. Frente a ello, el plan que él desarrollaba, que era exhibir el arma y con eso lograr la resistencia de la víctima, se abortó. Y se abortó exclusivamente por el accionar de un tercero, no por su motivación moral. La motivación moral no lo lleva a concretar
a todas luces el hecho que él había empezado. ¿Sí? Pero en modo alguno le hizo cambiar la decisión de pensar. Sí, en el otro caso, en donde no hay resistencia, no hay ningún tipo de acción, el sujeto se queda quieto, pavoroso, y es, si se quiere, un ánimo de piedad lo que lo lleva a abandonar con algo que le estaba dispuesto. Él podía avanzar sin ningún tipo de obstáculo. Cuando en el caso B, o mejor dicho, en el segundo supuesto, la víctima empieza a formular o a gestar una suerte de resistencia, su plan ya no puede avanzar libremente, él no puede seguir a merced de avanzar. A lo sumo habrá desistido de utilizar el arma, si se quiere, supongamos que el sujeto es descubierto inmediatamente cuando salía, ¿sí? Y entonces el sujeto llevaba un arma que era apta para el disparo. Cargada, con municiones, apta. El robo, uno podrá decir que es desistido solamente en cuanto al agravante de la utilización del arma apta para el disparo, que él, teniendo la posibilidad de utilizarla, no la utilizó. Pero todo lo demás debe responder. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? En el primero no. En el primero a él nada le impedía consumar el hecho y fue una motivación absolutamente individual y moral la que lo llevó a dar marcha atrás. No había alarma, no había testigos, no había vecinos, no había nada. El sujeto había quedado paralizado. Insisto, uno u otro caso, todo lo anterior que esté sancionado de manera individual no tiene ningún tipo de efecto en cuanto a la posibilidad de desistimiento o no. ¿Sí? Ahora vamos al caso del que lo acompaña él, del cómplice. ¿Sí? Lean el segundo supuesto, el segundo párrafo del casito. En el supuesto anterior, A se encontraba acompañado de B, quien a manera de campana se colocó en la puerta del comercio. B, arrepentido de su obrar en el momento en que ve extraer el arma a, abandona el lugar. ¿Hay desistimiento? Y si se hubiera retirado antes de que A extrajera el arma, ¿existe tentativa por parte de B? Analice la conducta de B si este se hubiera retirado del lugar luego de advertir la resistencia del dueño local ante A. ¿Qué les pareció? Yo pienso, profe, que el campana, o sea, no hay desistimiento porque haya comenzado a ejecutar la acción. Entonces no hay desistimiento. Si hubiera habido desistimiento cuando A todavía no sacó el arma, por ejemplo, y ahí B decía, bueno, me voy porque no quiero, ahí sí hubiera sido un desistimiento. Pero no en el caso que ya sacó el arma, ahí no hay un desistimiento. Ustedes recuerden que en el punto, el aporte es secundario al obrar de su compañero, que es el autor. Él es simplemente un partícipe. Entonces, por la regla de que lo accesorio sigue a la suerte de lo principal, el accionar del partícipe va primeramente atado al contexto del desarrollo del accionar del autor. ¿Sí? Ahora bien, cuando el desarrollo del accionar del autor viene siendo en principio comienzo de ejecución, no hay posibilidad alguna de desistimiento si el aporte ya está dado, si la colaboración ya está dada. No está en sus manos. Él colaboró con
el accionar de otro. Su aporte de campana está hecho a la mitad, si se quiere, pero está hecho. Yo creo que en cualquiera de los supuestos, el campana o el partícipe debe responder. En menor medida, con atenuantes, pero digamos, cuando la colaboración se da una vez que el autor ha comenzado a ejecutar, es decir, ingresa al comercio esgrimiendo un arma que sabe que la va a utilizar para robar y digamos, él aseguró o vigiló o permitió que pudiese ingresar, esa colaboración que ya está dada ya no puede dar marcha atrás. Aun cuando adentro pasen un montón de otras cosas. ¿Sí? Ya va a ser una cuestión de ponderación punitiva, a mi modo de ver. ¿Alguna otra postura? ¿Alguien que piense diferente? Puede ser, ¿eh? Los respeto, los escucho. Bueno, están muy tensos, muy callados, muy consternados por el fallecimiento de nuestro ídolo deportivo. Les dejo la posibilidad de que si hay alguna duda, la consulten a través del campus, o si hay alguna cuestión concreta, a través de Juliana me pueden hacer llegar la pregunta, esto antes del examen, y creo que nada más. Les deseo mucha suerte, espero que el próximo año podamos volver a la presencialidad. Allí, los que quieran pasar a saludar serán... y ya hayan dejado la cursada, obviamente, serán premiados con la distinción de haber aprobado Penal 1. Que les vaya muy bien, espero que la pasen, no tener que volverlos a ver en la presencial, y cualquier duda o consulta, saben dónde ubicarnos a mí y a todos los compañeros de cátedra. ¿Va? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, por doctor. favor. Nos vemos, que tengan muchísima suerte. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Chao, hasta doctor. luego. Yes.